Buenas tardes a todos. Vamos a impartir a continuación la sexta parte de la clase número 20 del Máster C, Máster Principal de los Domingos, de la Escuela Oficial de Hipnosis. Recordar que estamos afiliados a la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica. Bien, hemos terminado la clase de hoy y ahora a continuación, como siempre, abrimos un coloquio a nivel internacional en el que lo abrimos con las preguntas que Manuel nos hace del foro y del blog y de los emails que hemos recibido durante toda la semana. Y en concreto también algunas que hemos recibido durante la clase de hoy. Son preguntas que por su entidad un poquito mayor, pues las hemos puesto aparte al final del curso. Manuel, adelante cuando tú quieras. Los alumnos pueden en paralelo ir preguntar conforme vamos contestando estas preguntas. Sin prisa, la clase de hoy terminará cuando la última pregunta del último alumno haya sido contestada. Un segundo, Manuel, y empiezas cuando yo te diga. Adelante, Manuel, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes, Joan. Hoy tenemos varias preguntas relacionadas con la clase. La primera pregunta que nos realizan es, ante un paciente con un cuadro clínico de depresión neurógena, ¿debemos tratar la depresión junto con la neurosis? Bien, vamos a ver. Dijimos que habían 4 tipos de depresión, la endógena, que no había tratamiento, pero íbamos a hacer un tratamiento paliativo en el que la psicoterapia iba a funcionar poco y la hipnosis también, pero que se podría aplicar dejando las cosas muy claras. Normalmente son depresiones que empiezan en la infancia. Y vimos otras, ¿no? Las reactivas, y vimos las neurógenas. Entonces, aquí el origen es esa ansiedad, ese caldo cultivo de la personalidad del paciente que por pensar mucho las cosas ha creado esta depresión. Como en todas las patologías que tratamos en la escuela y como terapeutas debemos de tratar la causa. En este caso vamos a tratarlo en paralelo. Pero si hubiese algo que tratáramos antes, porque muchas veces tratamos primero la causa y después la propia depresión, en este caso vamos a tratarlo toda vez. Vamos a ver primero la higiene del sueño, que posiblemente este paciente, por su tormenta de pensamientos, habrá perdido con casi seguridad ese reposo, que es fundamental para la salud. Recordad que durante la clase decimos siempre, hay que ser feliz, hacer felices a los demás en segundo lugar y luego vivir en salud. Y la salud era reposo, hidratación, alimentación y deporte. Seguro que ese programa hay que trabajarlo, seguro. Y en concreto el reposo. Y en concreto la hidratación también. Y en concreto la actividad física. Que tomen luz. Por lo tanto, vamos a hacer unas actividades de la propia depresión, pero en primer lugar la causa. Aquí sería un 70-30 y luego pasaríamos a un 60-40. Primero causa y después la depresión. Porque todo ese tratamiento de la depresión que estamos realizando, si no soluciona la causa, va a volver a reproducirse. Por lo tanto, un 70% al principio para la causa, esa neurosis, esos pensamientos obsesivos a veces, o digamos repetitivos, ¿no? Porque a veces no son obsesivos, que nos va a solucionar un poquito esta angustia. Y luego, por supuesto, la propia depresión. Adelante, Manuel. La siguiente pregunta que nos hacen dice, ¿en un ataque de pánico podemos confundirlo con una afección cardíaca? Y si es así, ¿cómo lo podemos diferenciar? Bueno, vamos a ver. ¿Lo podemos confundir? Lo podemos confundir. Desde luego el paciente lo va a confundir. Y nosotros también lo vamos a confundir. Entonces, para que no lo confunda nadie, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, primero hacerle una exploración médica. Vamos a remitirlo a un centro de salud.
Cuando venga el paciente, puedo tener la certeza de que esto es un ataque de pánico, pero muchas veces estamos confundidos. De todas formas, este caso pocas veces va a suceder porque cuando un paciente en esta situación viene, él ya ha supuesto que tenía un problema cardíaco, él ya ha ido a un hospital, él ya ha preguntado a su médico de cabecera, él ya está cansado de peregrinar por otros por todos, ¿no? Por casi todos los profesionales, neurólogos, psiquiatra, está acobardado. En ninguno le han dado la solución. En muchos le han dado medicación que lo que ha hecho ha sido pues hacerlo adicto y retrasar, pero se ha reproducido la enfermedad, es decir, que no encuentra solución. Y encima algunos le han dicho, como decíamos en el máster, eso es cosa de tu imaginación. Por lo tanto, nosotros vamos a tener claro que es un ataque de pánico porque tenemos ese historial que en la anamnesis los preguntamos, ¿has ido a visitar a otros especialistas? Decimos médico, neurólogo, psiquiatra, tal, nos va a decir que sí. ¿Y qué diagnóstico te dieron? Ponemos en la anamnesis, tal. ¿Y qué medicación te dieron? ¿Qué te diagnosticaron? ¿Eh? En el 70-80% de los casos que vienen, ya ese peregrinar ya ha sucedido. De hecho, nos van a decir 6 u 8, porque esto es un caos de la persona, un caos que además le da miedo y le preocupa a su familia, tal, porque muchas veces son personas responsables, son personas que, que son trabajadoras. eh, y vemos que sí, bueno, que a lo mejor es un poquito que la familia ya supone que es de su cabeza, pero en el fondo es una angustia para el paciente y para todos. Por lo tanto, aquí en este caso ya sabemos que no hay esa afección cardíaca, pero aún así lo podemos derivar perfectamente. Por lo tanto, la responsabilidad mía queda eh, solventada, pero yo mientras tanto, con mi diagnóstico voy suponiendo que me va a decir lo mismo y que por lo tanto es una enfermedad psicosomática y que por lo tanto es un ataque de pánico. Es decir, en este caso, cuando Manuel ha preguntado cómo lo diferenciamos, aquí estaría la contestación. Diagnóstico diferencial. ¿Qué es saber diferenciar una patología de la otra? Muchas veces ese diagnóstico diferencial es por exclusión. Lo metemos aquí, ¿sabéis por qué? Porque no cabe en otro sitio. Pero otras veces está claro. Hombre, si no tienes nada cardíaco, te dicen que están bien, ¿qué tal? Y tú de repente, ¿cuándo te pasa? Ah, no, es que me pasa porque me puse nervioso. Está claro que está viendo ahí pensamientos negativos. Está además unos antecedentes familiares. Recordar que esta enfermedad se heredaba, no siempre, pero en algunos casos. Vemos como la madre también, ansiosa, tal, por eliminación, por intuición, ¿eh? Y por comparación, por análisis, ¿de acuerdo? Ok, si te he contestado, ¿te parece bien? Entra una pregunta de Isabel que nos dice, a ver, sé que esta pregunta no tiene que ver con la clase, no te preocupes Isabel, estamos en el coloquio. Coloquio final se preguntan las cuestiones que tienen que ver o que no tienen que ver con la clase. Con que tenga que ver con algo terapéutico, te la vamos a contestar. Y si no, a lo mejor también. Aquí ya no hay problema de rapidez o de tiempo como es durante el transcurso del curso. Bueno, nos dice, sé que esta pregunta no tiene que ver con la clase, pero a ver si me la puedes contestar. Las constelaciones familiares ayudan a resolver conflictos o dificultades a nivel físico, mental, familiar y social. Y con esto, si hay enfermedades heredadas, vale, muy buena pregunta. Mira, el tema de las constelaciones familiares me parece bien, ¿eh? Yo es que estoy muy abierto a todo y a mí casi todo me parece bien. Que yo te diga que hay una enfermedad heredada, como puede ser los suicidas, los alcohólicos, eh, los temas estos de ansiedad, en concreto el ataque de pánico.
o incluso la esquizofrenia, te he dicho que esos pacientes tenían predisposición. Se te ha olvidado esa palabra. Has pasado por alta esa palabra. Por eso antes Fito decía que está muy atento a las palabras. Predisposición al desarrollo de esa enfermedad. Y en concreto, te he dicho que el tema este de la fobia, el tema de la ansiedad y en concreto el ataque de pánico es una enfermedad que va creando el propio paciente en espiral. Es decir, lo que es heredado es la predisposición. Y una vez lo tienes, es una enfermedad psicosomática que por supuesto sí que remitía. He utilizado la palabra remitir. Aunque la ansiedad no remitiera 100%, la crisis de pánico sí que va a remitir 100%. Sí va a remitir 100%. Desgraciadamente la esquizofrenia, pues un tercio no remiten, un tercio empeoran y un tercio se mantiene en un mínimo, o sea, lo reduces a un mínimo en el que podemos hablar de, más que remisión, podemos hablar de solución del problema. Es decir, un tercio van a pasar a tener una vida digna, van a poder tener su pareja, van a ser más sociables. Va a haber ahí siempre algo que los, como que lo denote, ¿no? Pero tal. Un suicida es algo más crónico, pero por lo menos vamos a solucionar esa vida triste de siempre estar queriendo terminar con mi vida, ¿eh? Y ahí también hay, más que predisposición, ahí los genes van a hacer que tengamos esa visión de la vida, pero que todo depende de la evolución personal. Es decir, puede ser que yo tenga predispuesta a ser suicida, puede ser que mi familia desestructurada haya empujado a esa situación en la que estoy, pero trabajando a diario en mi evolución espiritual y mental, puede llevar a una situación muy, muy elevada en el que me aleje tanto de la enfermedad. Fíjate que aquí no digo remisión, me aleje tanto de la enfermedad que perfectamente puedo hablar de mejoría sustancial. Y en caso del alcoholismo, pues bueno, el alcohólico yo recomiendo que cuando venga a terapia, además obligatoriamente vaya a Alcohólicos Anónimos, obligatoriamente, aparte de la nuestra, Alcohólicos Anónimos, que durante toda la vida pase a un mantenimiento una vez al mes en la clínica y alguna vez al mes también, una o más, Alcohólicos Anónimos. Ahí no va a remitir la enfermedad porque eso no tiene cura, las drogas no tienen cura, heroinómano, cocainómano, alcohólico va a ser para toda la vida, pero vamos a pasar a un estado intermedio o superior que es ex-alcohólico, ex-cocainómano o ex-adicto, que va a servir además para vacunar a sus hijos para que no recaigan, ¿no? Entonces, ahí no hay remisión, pero el tratamiento para esa ese problema completamente. Entonces, cuando dices enfermedades heredadas, ten en cuenta que hay algunas que son que yo estoy eh, predispuesto. Incluso puede haber desarrollado la enfermedad, pero la podemos aparcar. ¿Ok? Por lo tanto, al igual que la hipnosis que potencia la psicoterapia, este tipo de técnicas, constelaciones familiares, sí que van a ayudar a resolver conflictos que llamas tú o dificultades a nivel físico, mental, familiar y social, incluso en algunas enfermedades hereditarias. Fíjate que yo cuido mucho vocabulario, quizá ese cuidar muy, muy mi vocabulario, quizá no lo aprecies todavía al 100%, porque mido cada una de mis palabras. Y eso que trabajo y contesto sin conocer las preguntas y sobre todo rápido. Pero digo algunas, digo remisión. Creo que vas a ser una buena hipnoterapeuta, Isabel. Independientemente que hay una Isabel en Zaragoza, otra Isabel en Córdoba, y ahora me he dado cuenta que hay otra tercera Isabel, que no le digo la ciudad porque creo que es de Madrid. No pasa nada. Cuando diga Isabel sois todas y cuando preguntéis sois una, no pasa nada. Yo creo que poco a poco somos familia y somos compañeros que estamos aquí para ayudarnos. Vamos a ver por Skype que nos pregunta. Alexandre me dice, me alegra que estés familiarizado
con las constelaciones familiares. Yo tengo la obligación, Alexander, la obligación. Y tú también, Alexander, tienes la obligación. Y Noelia también tiene la obligación. Y así todos los alumnos que habéis intervenido y que estáis, Isabel, Karim, María Asunción, Estefano, todos tenéis la obligación desde ahora de estar al corriente de todos. Un poquito de Reiki, todos los temas de energía, constelaciones familiares, porque os pueden ayudar. Yo en su día tuve un problema con el tema de cocaína, cocaína.es, sabéis que lo hemos desarrollado nosotros, y veía que muchos pacientes no entraban en la primera sesión de hipnosis, entre otras porque venían drogados. Ellos llaman, he venido hasta el, bueno, no lo voy a decir porque no es necesario, ¿no? Pero estoy a punto de decirlo. Quizá el cansancio, las horas, ya que sí, 5 horas de clase con un grave incidente que lo hemos desarrollado por controlar nuestra ansiedad en 20 minutos, ¿eh? En directo además, eh, pues yo me vi la situación que tenía que resolverla. ¿Y sabéis qué pasaba? Que cada paciente que no la resolvía, algunos morían y otros, sus problemas, sus casas eran un infierno. Yo era el responsable de esa solución. Y me di cuenta un día que estaba muy cansado, me fui a hacer un masaje y yo es que en los masajes me quedo casi dormido. Como estoy siempre haciendo, me quedo ahí. A mí me toca si me quedo en una nube. Y ahí me puse a reír y le di la mano al Señor. Digo, usted ha sido de gran ayuda hoy, de muy, muy gran ayuda. Porque esto mismo, voy a decirlo, digo, a partir de ahora quiero venir todas las semanas a hacer reflexoterapia. Y quiero que me la haga sobre la ansiedad, porque tengo esto, esto y esto. ¿Me ha escuchado bien? Además, le hablé en un tono alto. Y el hombre se quedó diciendo, hombre, menos mal que te conozco y sé quién eres, porque me estás hablando que parece que me estés insultando, pero sé que estás hablando con el corazón. Así que a partir del lunes te voy a hacer a ti unos masajes específicos para que tú lo hagas a tus pacientes. Y te doy las gracias por confiar y colaborar en esta acción tan bonita que tú haces, porque ellos saben que tenemos una casa de acogida, ¿no? Pacientes con SIDA, pacientes con hepatitis C muy adelantada, etcétera. Pues por necesidad, igual que la evolución humana, lo decía Darwin, por necesidad he tenido que llegar yo ahí. Pues tú por necesidad habrás llegado aquí, habrás encontrado la hipnosis y tú vas a hacer tu propio protocolo de aquí a unos años. Ahora coge este que funciona, ya creerás el tuyo cuando tú este lo valides. Por eso es que tienes que conocerlo y validarlo. No seas pretenciosa y digas esto sí, esto no. Ahora quizá, no lo sé, algunos de vosotros, algunos quizá seáis todavía polluelos, ¿no? Probarlo. No descartéis nada porque os dé vergüenza o os dé miedo. Cogerlo todo, probarlo. Y a partir del cuarto año empezaría el collage, quito esto, pongo esto, etcétera, etcétera. Bueno, me dice Alexander, me alegra que estés familiarizado con las constelaciones familiares. En ellas se genera un campo vibratorio mórfico que interrelaciona el inconsciente colectivo del grupo con terapias con pauta heredada no conscientes y puede funcionar en casos de disfuncionalidad familiar. Este trabajo creado por Bert Hellinger, que ahora pasa ya de 95 años y continúa en activo, se encuentra en la teoría, en la línea de terapia sistémica originada por Virginia Satir. Muy buena intervención, como siempre. Ya el máster desde que estás tú es diferente con tus intervenciones y por aquí los alumnos te están dando ya las gracias. Pues Manuel, adelante. La siguiente pregunta que nos hacen, ante un paciente que sufre un trastorno de pánico, ¿cómo abordamos el tratamiento? Bueno, lo hemos visto, lo hemos visto. Quizá esa pregunta haya sido antes de clase, podíamos volver para atrás, estaba aquí, es decir, técnicas respiratorias, farmacología, la parte psicológica, la tenéis todos en el libro, exposición con hiperventilación, reducción de niveles de ansiedad. Es decir, esto es un tratamiento
sencillo de aplicar, pero es largo. Cada protocolo es de una forma, es decir, aquí tenéis un protocolo sencillo que es largo, por lo tanto vais a estar muchos meses aplicándolo. La remisión, o sea, los resultados buenos los tendríais en la tercera sesión, sobre todo en los 2 primeros meses el paciente va a estar alegre, pero esto va para largo, ¿eh? Ten en cuenta que eso es la personalidad. Esa personalidad que se ha contagiado de la madre, más que heredada, ha sido contagiada, y digo contagiada porque es algo malo, algo neurótico. Entonces, este paciente puede estar perfectamente un año, ¿eh? Y eso que yo lo veo fácil, porque lo veo fácil de realizar, pero claro, es que no lo tengo que realizar yo, lo tengo que realizar el paciente. Y este paciente a lo mejor tiene dependencia, a lo mejor no puede venir en coche, lo tienen que llevar. Entonces, vamos, 7 meses no se los quita nadie. Pero la evolución no tiene recidiva, puede tener algún susto que potencies, porque a lo mejor es una persona que además tiene dependencia, pero va bien, son personas agradecidas que vienen muy angustiadas, que le has quitado una losa, y yo te voy a quitar la losa esa en 2 semanas, 3 semanas. Luego vas a encontrar mejoría en los 2 primeros meses, pero comprométete contigo misma. Yo me adelanto y todo para el paciente, y el paciente tira para atrás, ¿eh? Y se lo vuelve a decir contigo misma que ya está bien, ¿eh? De que estés sufriendo. Que esto lo estás creando tú. Que además yo te comprendo, ¿eh? No te estoy castigando ni diciéndote que tienes la culpa. Pero ahora que has descubierto ya esto, hazle el favor de trabajar en tu casa un día, una tarde, y de venir aquí puntual el día que tú quieras, y no cambies la cita porque tu inconsciente tiene que saber que es ese día, esa hora. Y por favor intenta coger el bono, que te va a resultar más barato y te va a alargar, te va a cortar mucho la terapia. Normalmente estos pacientes todos cogen el bono, porque bueno, estos pacientes, Takama llamando 3, están desesperados, y es una patología que parece muy grave y que es muy sencilla. Entonces, a mí este tipo de patologías no es que me encante, tampoco creáis que me pongo a bailar cuando entre un agorafóbico, ¿sabes? O un crisis de angustia o un ataque de pánico. Pero es agradable, es agradable. Para mí un TOC, uy, a mí cuando me dice un TOC digo, madre mía, ¿en qué infierno me voy a meter? En cambio, a otro le puede parecer una desintoxicación de cocaína difícil, y yo ahí me encuentro pues como si me tirara al mar, como estuviese en la piscina nadando. Me encuentro fenomenal en mi ambiente. Lo he tratado tanto y el protocolo tan en detalle, por eso muchas veces para gusto colores. ¿Te he contestado? Es que muchas veces no sé si te contesta. ¿Te he contestado? Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen dice, ¿cuáles son las principales causas de la agorafobia? Causas. Vale, más que causas, yo diría, yo te voy a cambiar la pregunta. ¿Eh? Te la voy a cambiar. Yo te voy a poner características. Las vamos a ver al final. Al final del bloque 4 está manual del agorafóbico, que nos lo va a explicar. Agorafóbico, ¿eh? Voy a explicarlo, voy a escribirlo aquí, porque si hay un alumno que me dice agorafobia, lo comprenderé, porque todos los años hay varios. Es que es un error habitual que va a suceder, pero yo lo repito para que suceda poco. ¿Veis? Agorafobia. ¿Veis? No lo separo. Pongo aquí el guioncito lo pongo porque sí, pero está junto. Agorafobia, fobia al ágora. Ágora en la plaza del pueblo, Grecia. Mm, Pues lo vamos a ver al final, ¿no? Entonces yo te diría más que causas, bueno, las causas es una ansiedad, de repente a sentirse, a sentirse que no te pueden ayudar nadie. Es decir, son personas que han sido, mirar, todos estos temas, en concreto la agorafobia, yo ahora lo estoy relacionando, que a veces relaciono otras patologías, con la desintoxicación de cocaína. Y os pregunto, ¿por qué algunos pacientes tienen problema de desintoxicación de cocaína? ¿Por qué en algunas familias que conozco yo, toda la familia toma cocaína? Porque se han criado, a lo mejor son artistas, dentro del artisteo de la televisión hay mucha droga.
¿Por qué solo dos desarrollan problemas patológicos y los demás no? Porque quizá la madre, bueno, los padres en general, un poquito más la madre, pero los padres en general han sobreprotegido a los hijos. Al sobreprotegerlos, no dejan que se equivoquen. Si no me dejo que me equivoco y que me caigo, no me voy a levantar, con lo cual si no me levanto no aprendo. Total, con 25 años son niños. Niños que no saben realizar, no saben resolver sus problemas, no saben hacerse la cama, no saben viajar, están atontados. Y ante un problema que aparece, pues tienen un problema emocional, problemas de relación, están atontados. Los han sobreprotegido. Esa sobreprotección es relacionalmente directa cuanto más subdesarrollado está el país. En Sudamérica hay más sobreprotección que en Europa. En los países del sur de Europa hay más sobreprotección que en el norte. Portugal, España, Italia y Grecia da vergüenza la sobreprotección de las madres hacia los hijos. Porque yo cada vez que veo a un chaval finlandés, noruego, de 18 años, saben viajar, saben hablar inglés, saben hablar 3 idiomas, saben rellenar un formulario, saben todo. Y encuentras a un chiquillo, no de 18, de 20, 22, español, y lo ves pues que está así, pues eso. Que si su mamá le hace la cama, que está en general, ¿eh? Yo no estoy diciendo a todos, estoy diciendo que es notorio esa sobreprotección. La sobreprotección en países sudamericanos es tal que normalmente incluso gente de la costa de Sudamérica, de todos los países, Brasil, Colombia, Venezuela, no saben nadar teniendo el mar cerca. Eso obedece a otras características. Eso se llama evolución humana. ¿eh? Entonces en España da vergüenza la educación. Aparte ya si la mezclamos con los temas de drogas, que ahí estamos en el número uno como en otras cosas vergonzosas, pues está creando una sociedad que ya nos lo dijo la OMS, que tendríamos un 20% de trastornos mentales. Pues señores, nosotros entonces nos reímos y os digo yo que ahora hemos superado el 20%. Miedos, vergüenzas, fobias, psicosis, esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Las causas de esa debilidad del ser, la sobreprotección, igual que las drogas. Otras causas, pues que me he criado con miedo. Tengo miedo a hacer una empresa. En España, por ejemplo, cuando un empresario se equivoca 1 o 2 veces ya desiste. En el norte de Europa, las personas son más como tiene una iniciativa más duradera. Me equivoco, analizo las causas y vuelvo para intentarlo. La educación es un poco, para mí, uno de los países que podría ser el ejemplo en cuanto a educación, no lo vamos a encontrar en Sudamérica, no lo vamos a encontrar ni de casualidad en España, lo vamos a encontrar en Finlandia. Se apoya una competitividad sana, se apoya el amor, se apoya el trabajar y el estudiar ausentes de miedo. Si yo me creo con miedo, estudiaré con miedo y mi vida estará toda la vida con miedo. Voy a hacer esto porque voy a tener éxito porque si no, no. Quitar la palabra éxito ya de nuestras mentes. Vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Seamos un albañil, seamos una dependienta, seamos un médico, seamos lo que queramos. ¿Ok? Sacar lo mejor de nosotros mismos. Pues eso sería una de las causas de la agorafobia, esa neurosis, ese miedo que vuelta ha dado más grande, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Y eso que estoy cansado. Esa neurosis, ese criarlo con miedo, ese no dejar que resuelva sus problemas, esa presión con la que yo nazco y que es tan difícil reestructurarla, por eso os he dicho 1 año de tratamiento y sobre deciros que era un tratamiento largo, perdón, un protocolo largo que era de difícil aplicación, perdón,
Un protocolo largo de muy fácil aplicación, el resultado se hacía que esperar porque esta persona está criada con miedo. Es una forma de ver la vida, una forma de actuar, temerosas. ¿Quiénes son los temerosos? Si están toda la vida diciéndote el lobo, el lobo, el lobo, pues al final tú crees en el lobo. ¿Ok? Pues eso serían las causas, que son las mismas aproximadas que las de drogadicción. En la de drogadicción añadiremos pues la permisividad, claro. ¿Qué país hay más permisividad que en España? Vamos, yo no conozco ninguno, pero es que con el segundo nos llevamos años luz. La permisividad aquí es, bueno, ya estamos hablando de drogas de todo tipo, hay hasta 23 drogas diferentes. Marihuana, ves la gente fumando. Yo cuando voy a España veo muchísima gente fumando y muchos son niños, pero eso solo pasa en España. En los demás países fumar está mal visto. Bueno, el tema del alcohol ya ni que contar, ¿no? Y el tema de la cocaína, pues ahí somos líderes indiscutibles, número uno. ¿Creéis que eso no va a pasar factura? El tema de la droga no es un problema ya principal de los padres, pero sí que pueden colaborar en que después eso, esa costumbre que se va, ese hábito que se va a volver costumbre, pues no sea tan patológica. Pues esas serían las causas de la agorafobia. La agorafobia es un miedo concreto, la fobia es una fobia y una fobia es un miedo. Y un miedo viene de una mentalidad represiva de no creer en mí y tener miedo a esto, a lo otro. Una forma de ver el mundo. Miedo. No creer en ti mismo. Creer que si hago la empresa y fracaso es el fin del mundo, por lo tanto tengo miedo a crearla. No, analiza las causas y otra vez al ataque, otra vez. No tengo que ser contundente, tengo que ser contundente, consecuente y sobre todo tengo que ser persistente. Pero no tengo que conseguirlo para demostrarle a nadie nada. Tengo que hacerlo por mí, porque disfruto haciendo esto, es decir, voy a dedicarme. Seguro que detrás de una hija agorafóbica hay una madre neurótica. Un padre quizá también. ¿Mm? Quizá aquí el padre-madre está el 50%. ¿Eh? En la sobreprotección está un 60-40%. Se lleva el trofeo la madre. Pero en neurótico, 50-50. ¿Ok? Y en cuanto a las características ya lo veremos al final, es decir, es que me has dicho que comente un punto de 20 páginas, pues si te lo resumo estamos 10 minutos y como lo vamos a ver, pues ponemos la pregunta para la semana que viene o directamente la semana que viene quedará contestada. ¿De acuerdo? Vamos con Ecuador, nos dice Arturo. Joan, ¿cómo establecer la frontera entre miedo, ansiedad y fobia? Vale. Pues bueno, vamos a repetirla porque Arturo, esta pregunta la hemos repetido antes. Aquí ves, tienes la definición, Arturo, que la veremos la semana que viene entre agorafobia, angustia. Vas a ver la diferencia, la fobia. ¿Eh? Entonces, aquí esta fobia que yo he explicado antes, porque lo he explicado dos veces, pero luego un alumno a la pregunta lo ha explicado, yo no tengo ningún problema en explicártelo 30 veces. A ti o a la próxima pregunta que venga, porque hemos dicho, Arturo, tú que eres nuevo, que llevas 2 clases prácticamente, aquí se termina el máster cuando el último alumno ha preguntado la última pregunta, aunque ya haya sido preguntada. ¿Ok? Bien, pues un miedo, hemos dicho, dice, la frontera entre miedo, ansiedad y fobia. Miedo hemos dicho ¿eh? que era una emoción natural, que la tenemos, que de los 50.000 pensamientos que tienes, Arturo, 40.000 son negativos. Es decir, que ese miedo vas a vivir toda la vida con él y que es natural. El estrés también es natural. Del estrés sale el euestrés, que es bueno, que es como el afrontamiento, el sobreponerse al estrés, y el diestrés, que es el negativo, como el colesterol bueno y malo, ¿no? Ante una situación creas colesterol bueno o malo. Entonces, eso es el miedo, como el torero, ¿no? Que va a la plaza de toros y aparece el toro.
Yo he tenido varios toreros pacientes y dije, pero tú tienes miedo. Digo, ¿yo? Sí, hay veces que me he cagado encima del miedo. Claro que tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener el miedo? Vente a la plaza la semana que viene. Bueno, luego tardé 2 o 3 meses en ir, pero yo cuando vi el toro, bueno, claro, ¿cómo no voy a tener miedo? Si es que el toro, el cuerno del toro es de mi altura, si es que el cuerno del toro lo tocas y eso parece un bisturí, eso es un bisturí que te toque, pero es que la pata del toro te pisa y te destroza el pie. Pero es que ese animal tiene casi 600 kilos y va a 50 por hora. Eso es una locomotora viviente y con un roce, vamos, te convierte en un átomo, desapareces. ¿Cómo no voy a tener miedo ahí? Lo que tengo es valor. Eso me tienes que haber preguntado. Y el valor se nace con él. Es sobreponerse, entereza. Como la resiliencia que os dije que era entereza, es en mantenerse ahí, porque para eso he elegido yo esta profesión. Por eso todos los toreros, fíjate, los toreros famosos, el otro día hicieron una entrevista, cuando los toreros ya cogen mucho nombre, acaban abandonando el torero porque pierden el valor. Las fiestas, las fotos de modelo, al final esa necesidad va diluyendo el valor. Ya no lo necesito. Digo, ¿yo para qué voy a enfrentar a este toro? Y perder lo poco que he conseguido o lo mucho que he conseguido. El otro hice una entrevista a este torero que siempre está de moda y lo dijo, que cuando sacó el disco, que fue un disco que sacó una canción, que fue muy contraproducente por su carrera, desde ese momento vio que su valor había bajado y que vio el final de su carrera. ¿Ok? Y respecto a la tercera parte de la pregunta tuya que habías dicho, ansiedad, bueno, primero vamos con fobia. Fobia es un miedo significativo. Vamos a coger la anterior definición de fobia, porque esa es muy cortita, para que entiendas lo que es una fobia, que aunque lo hemos visto, te lo voy a repetir. Estaba aquí, está aquí, mira, miedo, percepción de un peligro real o supuesto, puede ser que sea imaginario, presente o futuro, Arturo, pero es una emoción primaria natural. En cambio, una fobia que era un miedo desproporcionado, irracional, fuera de control, que implique evitación y que sea persistente. Eso es una fobia, por ejemplo. Tú tienes un poco de miedo a la cucaracha. No, eso no es una fobia. Tiene que ser desproporcionado. Tan desproporcionado que te haga salir de casa corriendo o subir de la cama y no bajar hasta que te asegures que esa cucaracha no está. Por lo tanto, a lo mejor te pasas 2 horas encima de una silla porque tú has visto a un ratón. Es desproporcionado. Es irracional. Es decir, ¿cómo vas a tener miedo de ese ratoncito? ¿Cómo vas a tener miedo de esa cucaracha? No te va a hacer nada. Pero tú entras en pánico. Es irracional. Es decir, que si te pasas a pensarlo, dices, hombre, yo la verdad que una persona que tenga aracnofobia, sí que hay una araña, una, que está casi extinguida, que te puede pegar un picotazo y tener problemas muy serios de salud, pero lo que más no, en España no hay arañas mortales. Y sí que es verdad que las arañas saltan, vosotros sabíais que saltan, pero saltan muchísimo, ¿eh? Muchísimo más que una pulga. Entonces eso te puede producir un poquito de rechazo, pero no es desproporción. Una araña no te puede hacer nada. Además, una araña es beneficioso, te va a comer los mosquitos que te van a picar. Fuera de control, tú no lo puedes controlar la fobia, Arturo. No lo puede. Esa señora no va a quitarse la fobia. De hecho, esa fobia va increciendo, porque empezó con un impacto, un miedo, y ella ha ido cultivándolo sin quererlo y desproporcionando ese miedo, que ahora está fuera de control. Implica evitación. Es decir, si una persona aparece en una cucaracha o un ratón y es capaz de mantenerse en el suelo al lado, eso no es una fobia. Eso puede ser como tengo yo al saltamontes o a la cucaracha un poquito de repelús, soy repelente, me repelen. Pero en un momento dado lo puedo coger y sacar fuera, etcétera, etcétera. Y es persistente, es crónico. Bueno, crónico no, crónico es que es definitivo, ¿no?
persistente en el tiempo. Mientras yo no lo trate, se persiste. Por eso es una fobia. El tema de ansiedad, pues también lo hemos tratado, míralo en el temario que está en la página anterior. ¿eh? Creo que estaba aquí, vamos ahí. ¿Ves? Aquí te dice ansiedad. Me sabe mal no te contestaste por la primera pregunta que haces en el máster, pero la verdad que ha sido una buena pregunta. Reacción de tensión sin causa aparente y más difusa y menos focalizada que los miedos y las fobias. Por lo tanto, una ansiedad es una patología. El estrés y el miedo no. La ansiedad sí que es una patología. Reacción de tensión sin causa aparente, más difusa y menos focalizada que los miedos o las fobias. Otra pregunta y la última que nos entra, nos dice, o termina primero si tú quieres con tu pregunta, y ahora vemos la de Badajoz de María Jesús. Adelante. La siguiente pregunta dice, ¿qué debe hacer una persona cuando siente el ataque de pánico? Bueno, pues aquí lo hemos visto. Vamos otra vez para adelante para tenerlo en la pantalla. ¿eh? Hemos visto cuáles son los síntomas, fíjate. Hemos visto qué es un ataque de pánico, qué lo ocasiona, cuáles son los síntomas de un ataque de pánico, cuál es el tratamiento. Lo hemos dicho en la última parte, como estas preguntas están hechas antes, pues aquí está todo muy detallado. ¿Cómo puedo ayudarme? Mecanismo del ataque, ¿eh? Factores psicológicos y tratamiento. Está todo muy explicado. ¿eh? Lo primero que tiene que hacer el paciente es saber que eso lo está creando él. Que no va a pasar nada. Como mucho el desmayo. Por lo tanto, si me siento, no pasa nada. Porque si me desmayo, me dejo caer en el suelo y ya está. ¿Ok? Lo hemos visto en clase en esta última parte. Por no repetirlo, pues yo le recomendaría que viera en el libro la pregunta. Adelante, Manuel. En la siguiente pregunta nos dicen, en el TOC o trastorno obsesivo compulsivo, ¿podemos decir que lo sufre cuando tiene un ritual en algo concreto o cuando es más de uno? Bueno, aquí, vale, lo contestamos rápidamente porque lo vamos a ver también el próximo día. Está el TOC, y el TOC de personalidad. Son dos cosas que tienen una codificación distinta. Nadie tiene un ritual solamente. Y algún caso que he visto que tiene uno o dos, tiene la patología, pero solo ha desarrollado un ritual. Pero tiene la obsesión. Tener en cuenta que en lo que es el ritual, lo que es la compulsión, es fácil de erradicar. Una sesión y fuera. La obsesión es mucho más difícil. Por eso decimos que un TOC, la remisión, en un TOC grave, la remisión a un 30% es una victoria. Pero estamos hablando de obsesión, porque las compulsiones sí que hay que quitarlas todas, porque es relativamente fácil. ¿eh? Entonces estas personas, un TOC no tiene un ritual, porque un TOC tarda mucho en ir a la terapia. Cuando un TOC viene, ya lleva 10, 12, 14 años siendo un TOC. Está muy desarrollado, a no ser que haya venido de casualidad por otro problema, por ejemplo el tabaco. Si el TOC normalmente lo van a traer o cuando viene ya está muy desarrollada la enfermedad. Por lo tanto, no tiene sentido que en un tratamiento tenga una compulsión, pocas veces. Aunque sí que es verdad que algunos TOC son solo obsesivos, poco compulsivos, eso es verdad. Pues esos precisamente son los difíciles, pero no os preocupéis que el próximo día lo veremos en clase. Pasamos a contestar la última pregunta, bueno, la penúltima que nos dice, desde Badajoz nos dice María Jesús. Trabajo a diario con pacientes con problemas de ansiedad, con acupuntura. Perfecto. Yo recomiendo a todo el mundo la acupuntura desde ahora. Llevo muchos años poco a poco introduciendo la acupuntura. Ya solo la acupuntura es una vida. ¿eh? Lo recomiendo mucho porque nos va a venir muy bien precisamente para este tipo de problemas. Es decir, yo solo utilizo la acupuntura y la reflexología para estos problemas, para la ansiedad. Y diréis, ¿solo? Digo, bueno, sí, solo. Lo que pasa es que me ocupan el 60% de los pacientes. Pero solo para parar la ansiedad. Lo demás lo hago con psicoterapia y con hipnosis. Pero esa ansiedad desorbitada de un TOC o de un ataque de pánico o de un drogadicto
consumidor de cocaína, pues con estas técnicas yo las paro. Repito, la pregunta, trabajo a diario con pacientes con problemas de ansiedad. Con la acupuntura, Reiki, muy bien, os lo recomiendo también. Masajes y alguna otra técnica, claro. Muchos alumnos que sois venís de otros campos de la terapia. Unos son psicólogos, otros sois naturópatas. Pues está muy bien que hagas un collage, masajes, reiki, acupuntura, hipnosis. Te va a ir muy bien. Yo masaje, ya te digo, es una cosa puntual solamente para personas que vienen con una ansiedad desbordada, que normalmente son, pues yo a lo mejor hago un masaje, bueno, no puedo llamarle masaje, yo no soy masajista, ¿no? Una vez al mes, cuando voy a hacer un diagnóstico de un paciente con problemas de desintoxicación de cocaína, que además de una ansiedad desbordada, pues durante 5 minutos le toco unos puntos del pie, lo dejo caos y ya está. Dice, no, yo no puedo, no puedo, no puedo. Y luego lo que le pasa es que no se puede levantar del sofá, del sillón. Lo dejo pegado, como si fueran loctites, se quedan pegados. Digo, ¿podías o no podías? Digo, ahora, próximo día, tal, tal. Y el paciente se ríe y dice, ostras, yo no sabía que podía. Qué barbaridad, tú. Qué a gusto. Digo, si te portas bien, a lo mejor esto lo hacemos otro día. Pero como he visto que eres muy buen paciente, yo esto lo hago una vez al trimestre. No sé por qué contigo, a lo mejor lo repito de aquí a un par de semanas. Ya el paciente se va contento y tal. Que utilizar un poquito el entretenimiento, un poquito bromear, pero manteniéndonos serios, ¿eh? Yo las bromas que hago es manteniéndome la cara seria. Nos dice masajes y alguna otra técnica. Y todos coinciden en que tienen tanto miedo que no creen que puedan solucionar nada. Y es curioso que la mayoría vienen con esquemas y creencias de su árbol genealógico. El tema de las constelaciones que menciona antes, al igual que la biodescodificación, ayudan bastante y estoy convencida que la hipnosis es el arma que permite anclar y quitar estos miedos. Claro, es como una lanza de punta, ¿eh? Que lo lanza. Momentín, me están haciendo una pregunta privada, a ver si... Bien, vámonos con Arturo. Me dice muchas gracias por la respuesta. Bueno, pues aquí yo creo que todos ya están un poquito cansados. Bueno, vamos con la última intervención de Alexandre. Nos dice desde México, socialmente podría elucubrarse esa sobreprotección a que te referías, como detectamos que los paradigmas religiosos tradicionales de las poblaciones de los países católicos concuerda con el patrón proteccionista de la divinidad. Me parece, me parece muy acertado lo que estás diciendo. Momento. Vamos allá. Vamos allá. Repito porque veo que va muy bien acertado. Socialmente podría lucubrarse sobre esta sobreprotección a que te referías, como detectamos que los, como detectamos que los paradigmas religiosos tradicionales de la población en los países católicos concuerda con el patrón proteccionista de la divinidad. De momento vas bien, a lo mejor podríamos ofender a alguien, pero lo leo porque estamos comentando todos las cosas desde un punto de vista profesional y así lo es. Es decir, en esos países que hemos dicho, precisamente hay catolicismo y el catolicismo es un poquito como represivo, ¿no? ¿Eh? Mientras que en países más agnósticos y no tan emocionales se cría la familia con mayor
autodeterminismo y criterio independiente. Los habitantes de culturas más frías, más los del norte, no dependen tanto ni de sus progenitores. Tampoco suelen depender tanto de sus respectivos gobernantes, a quienes no culpan de todo, como se hace en países paralelos, católicos y más calientes. Pues vamos bien, vamos bien. En Oriente hay técnicas precisas que atajen ataques de pánicos, mediante el control de la respiración diafragmática. Muy bien, la tercera persona que hoy saca a relucir la respiración diafragmática. Como instructor de Qigong, aprendí con Nantak Chia, a quien llevé a España y a México, que antes de tratar de relajar al sujeto, éste debe echar fuera esa ansiedad haciendo fuelle con los tantien, oprimiendo el bajo vientre. Eso lo aterriza. O dicho de otra forma, así se entrena a lograr el anclaje energético propio de disciplinas como el Tan Tien Kung. Tan Tien Chi Kung. Muy bien, muy bien. Isabel nos dice, muchas gracias por todo, Joan. Este es un tema muy interesante que lo sufren muchas personas. Gracias. Pues bueno, me espero un momentín, pero veo que estáis todos ya. Llevamos 5 horas del curso y creo que es momento de despedirnos, de descansar, de asimilar estos conocimientos y recordar que el próximo día veremos, pues bueno, hemos visto los trastornos de ansiedad y ahora seguiremos viéndolos, veremos como vemos en la pantalla la agorafobia, trastorno de angustia sin agorafobia, trastorno de fobia especial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Gracias por la asistencia y hasta la próxima cita. Recordad que miércoles y domingo realizamos el Máster D y Máster C respectivamente. Hasta la próxima clase. Un saludo y gracias por vuestra asistencia.